Hola, hola a todos los amigos y hermanos en YouTube. Les habla Samuel Urdaneta, escritor, conferencista, servidor de la causa de Yahweh, el Dios de la Biblia. Quiero saludar a mis suscriptores, siempre lo hago. Ya somos en este canal 1600, redondeando, 1600 suscriptores, gracias. Quiero entrar en materia rápidamente, sin más preámbulos. Patriarcas. El tema de esta conferencia es patriarcas como proyecto educativo. Y el lema, líderes con el corazón de Dios, así como lo ven en el título. Entonces, quiero hablarles acerca de este proyecto, en qué consiste, de qué trata. Patriarcas ha sido y es mi ruta de aprendizaje de toda la vida, desde que era muy joven. Y ahora, desde hoy, será el nombre del proyecto educativo que voy a conducir y a fomentar en lo sucesivo. Si viste mi conferencia anterior, la generación de patriarcas, gracias a Yahweh, a nuestro Dios, tuvo una amplia receptividad en las personas que la vieron y que me comentaron, me escribieron, bien sea en los comentarios del video, y también me hicieron llegar sus comentarios por correo. Pude apreciar de que tuvo una buena receptividad. Mucha gente entendió los conceptos que compartí allí, donde hablé acerca de una clase política que está por levantarse en Venezuela, y me atreví a llamarlos así, patriarcas. Bueno, este proyecto educativo que les voy a presentar hoy, que lleva el mismo nombre, está relacionado de una manera u otra con ese horizonte, en cierto modo. Entonces, ¿de dónde nace o surge el nombre de patriarcas y en qué se basa? Nace del primer discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2:29, donde habla acerca del patriarca David. De allí tomó el adjetivo y la inspiración para ponerle nombre al proyecto. Fíjense cómo dice el versículo: varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David. De aquí tomo la idea, tomo el nombre, el calificativo que le da el apóstol Pedro, le da a David. Claro, él tiene su hilo de discurso, él está hablando ahí de una temática específica. A toda esa audiencia que él tiene ahí, más de 3,000 personas recibieron el mensaje de Yahshua ese día, a través de ese discurso. Pero yo tomo esta idea. Él llama a David, el personaje histórico, lo llama patriarca. Y eso a mí me despertó un horizonte muy hermoso. Fíjate, patriarca es el título que, inspirado por el Espíritu de Dios, le da el apóstol Pedro a David. Y en su sentido más básico significa padre o cabeza de una numerosa familia. Pero también puede significar sabio, sacerdote y jefe. Es decir, es un calificativo que tiene un significado mucho más profundo, mucho más amplio y revelador. Entonces, ¿cuál es la filosofía clave de patriarcas? Muy bien, tenemos un personaje histórico, un sujeto, una persona, personaje. Y tenemos también un calificativo, un adjetivo. El personaje es David, el rey David. Y el adjetivo calificativo es patriarca. La clave, la esencia, la idea central de este proyecto se obtiene del personaje histórico, David, y de lo que él significó delante de Dios. David fue en la Biblia el hombre cuyo corazón era semejante al corazón de Dios, y por esa única razón fue levantado como rey del pueblo escogido. Ese fue el génesis de David, que en su corazón Dios se dio cuenta, porque Dios tiene esa gran sabiduría, esa manera como pesar. Dios tiene la balanza espiritual que pesa los corazones. Y Dios, Yahweh Sebaot, vio en el corazón de David su propio corazón. Que el corazón de David era según su corazón. Fíjate, observa cómo dice aquí 1 Samuel 13:14.
pero ahora tu reinado no será duradero. Aquí está hablando el profeta Samuel, le está hablando clarito, le está hablando a Saúl. Le está diciendo, mira, estás despedido. Yahweh ya te ha puesto fin. Yahweh no va a hacer que tu reino, tu dinastía, sea duradera. Se ha buscado a otra persona, fíjate. Pero ahora tu reinado no será duradero. Yahweh ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Yahweh ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yahweh te ordenó. Entonces, la esencia de patriarcas, de ser un patriarca, es el corazón de Dios, de Yahweh. Yahweh, que no es cualquier Dios. Dios con D minúscula, no. Aquí no estamos hablando de dioses con D minúscula. Estamos hablando del único y gran todopoderoso Dios. Yahweh es su nombre. Entonces, de esta idea, el corazón de Dios, David es el modelo bíblico a seguir. Si aprendemos a ser patriarcas al modelo biográfico de David, estaremos desarrollando dentro de nosotros el tan anhelado corazón de Dios. Este es el norte del proyecto. Aprender, procurar, buscar y desarrollar el corazón de Dios en nuestras vidas. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos aprender a ser patriarcas? ¿Cuál es la ruta? Pues el corazón de un patriarca, como David, se manifiesta en 4 facetas o 4 escuelas. Estas 4 facetas vienen de las 4 definiciones válidas que tiene la palabra patriarca. Primero, padre. También puede aplicársele a sacerdote. También sabio. Y por último, rey. Esas vendrían a ser las 4 facetas de un patriarca y las 4 escuelas del proyecto. 4 escuelas. Padre, sacerdote, sabio y rey. Hablemos de la primera, padre. Esta es la faceta etimológica de la palabra patriarca, la raíz, la primera idea que evoca la palabra. Es la idea paternal, significa ser el progenitor y fundador de un grupo familiar, denota liderazgo paternal y familiar. Entonces, David tenía esta faceta. David, el personaje central de esta idea, de este proyecto, de este horizonte de aprendizaje, ¿verdad? David como personaje central. Vamos a ver en cada una de estas escuelas, la de padre, sacerdote, sabio, rey, que David tuvo esa faceta, tuvo vocación hacia esa faceta y lo hizo muy bien. Entonces, en la faceta de padre, David fue el padre y fundador de la genealogía mesiánica, por voluntad de Dios, por supuesto. La casa de David es una descendencia bendita, por voluntad de Yahweh. Aunque no fue un hombre de una sola mujer, hay que estar claro, yo he estudiado la vida de David a profundidad. Sus puntos positivos, sus rasgos positivos y también sus rasgos que no fueron tan positivos, que fueron negativos. Entonces, no fue un hombre de una sola mujer, fue polígamo y además de matrimonios múltiples, tuvo también concubinas. Bien, pero de igual manera, la bendición de Yahweh está prometida y vigente sobre su descendencia, sobre su simiente. Fíjate este versículo bíblico, 2 de Samuel 7, 15 y 16. Dice así: pero mi misericordia no se apartará de él, de tu hijo. O sea, le está hablando, el profeta Natán le está entregando una palabra específica a David. Le dice, pero mi misericordia no se apartará de él. Le está hablando de su hijo, de su sucesor, de Salomón en este caso. Como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Tremenda bendición. Que Dios pueda bendecir tu descendencia, que Dios pueda bendecir tu simiente, a tus hijos. Entonces, esta faceta de padre se convierte en la escuela bíblica de familia.
un ámbito de aprendizaje donde los temas principales son sabiduría prematrimonial, sabiduría matrimonial y sabiduría paternal para la crianza. Bien, estos tres temas son los principales, pues lo que se desarrolla dentro de la escuela bíblica de familia. Pasemos a la siguiente faceta, la faceta de sacerdote. Sacerdote significa ser el guía religioso de un grupo de personas o de una comunidad o de un credo en específico. Si lo buscas, por ejemplo, en un diccionario, si lo buscas en internet, en alguna enciclopedia, más o menos eso es lo que vas a conseguir. Un guía religioso de un grupo de personas o de una comunidad. Denota liderazgo espiritual. Entonces, un sacerdote de Yahweh guía a las personas a entender y aplicar el mensaje bíblico. Veamos a nuestro personaje central. ¿Quién es? David, el patriarca David. ¿Qué nos puede decir David acerca de esta faceta? Bueno, lo primero que yo veo en David es que manifestó un amor profundo hacia la ley de Yahweh. Él lo dice en el Salmo 119, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y fíjate lo curioso, él fue salmista, compositor poético, ¿verdad? Pero su más grande salmo, su mejor pieza poética, artística, que hizo un acróstico, lo dedicó a la ley de Yahweh, a el texto sagrado, lo dedicó a la palabra revelada, inspirada de Yahweh. Lo dedicó, vamos a decirlo así, a la Biblia. David, ¿cuál es ese salmo? El mismo Salmo 119. Si no lo sabías, pues sépalo. El Salmo 119 es el más extenso de toda la Biblia, el capítulo más largo de toda la Biblia. Y segundo, está dedicado a la Biblia. Todos los versículos del Salmo 119 hacen referencia de alguna manera u otra a través de sinónimos a la Biblia. Se usa la ley, tus preceptos, tus mandamientos, tus ordenanzas y así. Todos los versículos, cada uno de los versículos de ese Salmo 119, él manifiesta algo acerca de la Biblia, acerca de la ley, acerca del texto sagrado, la palabra revelada de Dios. Entonces, eso demuestra en David un profundo amor hacia la ley de Yahweh, lo cual es una vocación sacerdotal, sin duda. ¿Ves? Además de esto, demostró tener una vocación, una inspiración sacerdotal al vestirse con un efod de lino, Ya siendo rey, él hizo que se trasladase el arca del pacto hacia Jerusalén. Y durante ese traslado, en un evento solemne y muy alegre ante el pueblo, él se vistió con un efod de lino que era solamente permitido para sacerdotes, pero él lo hizo. Y durante el traslado del arca, él hacía sacrificios a Yahweh. Sacrificios dedicados a Yahweh. Fíjate cómo dice este versículo, 2 de Samuel 6, 13 y 14. Y fue así que cuando los portadores del arca de Yahweh caminaban 6 pasos, entonces él sacrificaba un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh. Y David estaba ceñido con un efod de lino. Entonces aquí se ve una gran vocación sacerdotal, ya que se viste como un sacerdote en ese evento especial para Yahweh. Segundo, demuestra un corazón de adorador solemne. Él no le importó que él tenía la más alta magistratura en su pueblo, era el rey, no le importó. Él danzó y le dio esa ofrenda de corazón a Dios, a Yahweh, con todo su corazón. Eso demuestra un corazón de adorador. Era un adorador. Eso es indispensable para ser un buen sacerdote, para ser un buen guía espiritual. Otro punto que puedo ver aquí es que David
fue el precursor del proyecto para construir el santuario de Yahweh. Así que fue él quien estableció los planes, bocetos, recursos y preparativos previos para tal fin. Solo que él no fue autorizado por Yahweh para ejecutar tal proyecto, o sea, la construcción como tal. Pero él sí puso todo su corazón para planificarlo y darle forma. Solo que después se lo delegó a su hijo, inmediatamente, pues su sucesor. Eso una vez más pone en evidencia el amor de David hacia Yahweh y su vocación sacerdotal. Él quería ver que la casa de Yahweh, el santuario de Yahweh, fuese algo digno del verdadero Dios, el gran Dios todopoderoso. ¿Ves? Fíjate lo que dice este versículo y me entenderás. Segunda de Crónicas 8:14. Dice así. Ya aquí estaba Salomón haciendo todos los trabajos, ya finiquitando, finalizando la obra de la casa de Yahweh. Y fíjate lo que dice. También estableció las clases sacerdotales en sus servicios, conforme a la ordenanza de ¿quién? De David su padre. Es decir, David había calculado todo. Bueno, calculado todo no, sino había dispuesto todo, planificado todo según las ordenanzas entregadas a Moisés. Pero él ya había hecho todos los anteproyectos, vamos a decirlo así. ¿Ve? Conforme a la ordenanza de David su padre, a los levitas en sus funciones, para alabar y ministrar ante los sacerdotes, según lo prescrito para cada día, y a los porteros, según sus grupos y para cada puerta, porque así lo había ordenado David, varón de Dios. ¿Ves? Porque así lo había ordenado David previamente. Ya el corazón de David estaba en ese proyecto. Le dedicó tiempo. Me imagino que tuvo que investigar en los libros sagrados, en los libros de Moisés, lo que llaman la Torá. Tuvo que investigar todo eso y a ver cómo es esto. Yo quiero construirle un santuario a Yahweh, yo quiero que la casa de Yahweh se levante, ¿cómo va a ser? Y entonces tuvo que investigar, tuvo que poner en orden, tuvo que aportar recursos, tuvo que hacer en pro de ese proyecto. Y eso estaba en el corazón de Yahweh. Vocación sacerdotal de David, del patriarca. ¿Ves? Entonces, la faceta de sacerdote se convierte en la escuela de ministerio bíblico. Un ámbito de aprendizaje donde los temas principales son vida personal y devocional con Dios, métodos de estudio bíblico, comunicación de mensajes bíblicos, entendimiento histórico profético de los tiempos. 4 temas principales que forman esta escuela de ministerio bíblico. La faceta de sacerdote. Muy bien. La siguiente faceta, la faceta de sabio. Sabio. Significa ser docto y experto en la sabiduría práctica, la del diario vivir, sabiduría secular, de la cual la más importante es la sabiduría financiera. El tema del dinero, aunque no lo parezca, aunque no lo creas, o aunque te suene un poco raro, pero el tema del dinero, créeme, está en el corazón de Dios también. Esta faceta denota liderazgo financiero. Liderazgo financiero. Así lo quiero dejar en claro. Un sabio sabe gestionar sus asuntos seculares y sus finanzas con inteligencia, de manera que siempre obtiene prosperidad en sus proyectos y crecimiento. ¿Qué nos puede enseñar David, el personaje central? Existe una referencia en el libro de Segunda de Samuel, una referencia a que David era tan sabio como un ángel de Dios. Es una mujer que entra a una audiencia con David y tiene un intercambio de palabras con David y le dice de una manera u otra, tal vez sea una hipérbole, ¿sabes? Una exageración del lenguaje, ¿sí? Pero eso denota de verdad de que el rey David no era un tonto en lo absoluto. Tenía visión aguda, perspicaz para todo, manifestaba siempre una intuición especial en todo lo que hacía. Y eso hacía que todo lo que llevara su sello, ¿verdad? Lo que él hacía prosperara.
Fíjate, segunda de Samuel 14:20, dice así: Tu siervo Joab hizo esto para cambiar la apariencia del asunto, pero mi señor, se refiere a David, con quien está hablando, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer todo lo que hay en la tierra. Imagínate, claro, lo está adulando, está hablando, o sea, como exageradamente. Realmente David no tenía la sabiduría de un ángel de Dios, pero está hablando de que realmente sí tenía una sabiduría especial, se desmarcaba por ello. Y bueno, de aquí surge, o sea, puedo decir, como dice el dicho, de tal palo, tal astilla, ¿no? Hay un dicho popular, criollo, de tal palo, tal astilla. O sea, me imagino que muchas de estas lecciones acerca de la sabiduría y de la importancia de la sabiduría le fue inculcada a Salomón a través de su padre. Y Salomón fue el hombre que por voluntad y por gracia de Yahweh alcanzó la mayor sabiduría que un mortal puede alcanzar. La faceta del sabio se convierte en la escuela bíblica de finanzas, un ámbito de aprendizaje donde los temas principales vienen a ser sabiduría bíblica para las finanzas personales y sabiduría bíblica para emprender y construir riqueza. Y por último nos viene quedando la faceta del rey, Esta es la faceta más prominente del término patriarca. Significa ser un líder político en un país, una nación o un territorio, un dirigente de una organización o un grupo de personas. Denota liderazgo político o liderazgo administrativo. ¿Ves? Un rey con el corazón de Dios sabrá ejecutar siempre con excelente sabiduría la voluntad de Dios. Y de igual forma sabrá obtener los mejores resultados en favor de sus gobernados. Fíjate, volvemos a David, que es el personaje central de este modelo de patriarcas. David es en la Biblia el rey modelo. David, su reinado fue levantado por Dios y fue afirmado por Dios. Y de allí en adelante todas las generaciones de reyes que se levantaron en Jerusalén y en Israel fueron evaluadas, comparadas, fueron analizadas con respecto a David. Fíjate, por ejemplo, aquí en Primera de Reyes 15:11. Se trata del rey Asa. Fíjate la mención. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre. No era su padre como tal. Yo creo que era su abuelo o su tatarabuelo, algo así. Pero fíjate, aquí habla de padre, porque todas las personas que descienden de ti, tú vienes a ser como padre para ellos. Así seas abuelo, seas tatarabuelo, eres el padre, el patriarca de esa descendencia. Hermoso. ¿Ves? Entonces hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre. Ahora, segunda de Crónicas 28:1. Acaz, otro rey que se sentó en el trono de David. Acaz era de 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh como David su padre. Existe otra mención. Estos son ejemplos. O sea, ¿qué les quiero mostrar con esto? De que David es el rey modelo. Todos esos reyes fueron evaluados conforme al desempeño de David. Si hacían como David su padre, el patriarca, como David su abuelo. Si hicieron como él o si no hicieron como él. Otro versículo que quiero mostrarles. Segunda de Reyes 22:2. Dice, e hizo lo recto a ojos de Yahweh, y anduvo en todo el camino de su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Qué hermoso
esta mención, fíjate, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Si viste mi video anterior de la generación de patriarcas, donde hice una mención acerca del centro político, claro, yo sé que esto a priori no significa una mención de lo que es el espectro político. Pero fíjate, si él no se apartó ni a derecha ni a izquierda, sino que se mantuvo en el camino de la rectitud, fíjate lo que dice, e hizo lo recto a ojos de Yahweh, y anduvo en todo el camino de David su padre. El camino de David es el camino de la rectitud. ¿Y cómo se logra? No apartándose ni a derecha ni a izquierda. ¿Ves? ¿Dónde está la rectitud entonces? La rectitud está en el equilibrio. En que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Segunda de Samuel 8:15, fíjate aquí. David reinó sobre todo Israel. Aquí está la clave. Y practicaba David el derecho y la justicia con todo su pueblo. El derecho y la justicia. Eso es el equilibrio. Ese derecho y la justicia viene a equivaler hoy a lo que podemos llamar, lo que yo hablé en la conferencia anterior, en ese lenguaje de las escuelas políticas actuales, del espectro político, derecha, izquierda, centro, ¿verdad? Pasa que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje antiguo, pero para nada anticuado. ¿Ves? La sabiduría no caduca. La sabiduría permanece generación tras generación. En el centro político es donde reposa el derecho. Fíjate, una cosa es derecho, rectitud, justicia, y otra cosa es derecha, ¿no? Hablando en términos del espectro político. Importantísimo. David era el rey modelo. Él practicaba el derecho y la justicia con todo su pueblo. Esta faceta de rey se convierte en la escuela bíblica de gobierno civil, un ámbito donde aprenderemos, porque yo sigo aprendiendo todos los días, un ámbito donde aprenderemos el perfil general de los líderes conforme al corazón de Dios. Aquí vamos a aprender realmente, ya directamente, liderazgo, perfil general de los líderes conforme al corazón de Dios y sabiduría bíblica para el ejercicio de la política y el gobierno civil. ¿Ves? Entonces, de esto trata Patriarcas y sus 4 facetas: padre, sacerdote, sabio y rey. Es una larga pero trascendente ruta de aprendizaje. Si aprendemos en las 4 escuelas del Patriarca, seremos más a la imagen del corazón de Dios. Entonces, hoy les he compartido, con todos ustedes, mi audiencia, mi querida audiencia, mi agresiva ruta de crecimiento personal, que se convierte también desde hoy en mi guía para enseñar y comunicar sabiduría. No quiero ser visto como un maestro, no es lo principal que quiero, no quiero ser visto así, porque eso me descoloca de mi verdadera labor. En realidad he sido, soy y siempre seré un aprendiz, un continuo investigador, un incansable estudiante de la sabiduría de Yahweh. Y ahora con este proyecto, Patriarcas, pretendo ser de gran utilidad al compartir las lecciones que he aprendido en el camino desde mi juventud. Quiero aportarte un inmenso valor. Cuando decidas darle clic a una de mis conferencias, cuando decidas, me voy a sentar a oír, a ver la nueva conferencia de Samuel Urdaneta. Cuando decidas eso, quiero aportarte un inmenso valor y que tú digas, wow, valió la pena aportar, ¿cuánto? 20 minutos, 30 minutos a escuchar a este hombre. Eso quiero. Esa es mi misión. Ese es el impacto que quiero generar en el mundo. Fíjate, hasta ahora no había logrado sintetizar en una sola frase mi misión de vida, pero ya la tengo clara con respecto a este horizonte de pensamiento, esta línea de pensamiento de Patriarcas. ¿Ves? Mi misión de vida viene a ser esa misma: ayudar a desarrollar el corazón de Dios en las personas para total bendición de sus vidas.
mi misión personal. Y hablando como proyecto, Patriarcas, ¿cuál es la misión de Patriarcas como proyecto que ya trasciende de mí? Pueden haber muchas personas que en el camino se vayan sumando y deje de ser algo tan personal y se convierta en una organización. ¿Cuál es la misión de Patriarcas? La misión de Patriarcas: proveer enseñanza, recursos didácticos y programas de adiestramiento a un público generalizado, con el propósito de desarrollar en sus vidas el corazón de Dios y resulten eficazmente facultados para ejercer liderazgo espiritual, familiar, financiero y político. Los 4 liderazgos del patriarca David. Esa es la misión de Patriarcas, esa es. Hermoso, yo estoy aquí muy emocionado con ustedes y este hecho pues de que estoy compartiendo, prácticamente estoy desnudando mi corazón. ¿Ves? Ahora, ¿qué se viene? ¿Qué sigue con Patriarcas? En lo sucesivo me voy a dedicar a desarrollar las 4 escuelas, las 4. Padre, sacerdote, sabio, rey. Pero empezaremos por el principio, como debe ser. Y el principio es la escuela del sacerdote, el liderazgo espiritual. Por allí nace el patriarca, por allí se forma. Entonces, específicamente en los temas vida personal y devocional con Dios y métodos de estudio bíblico. Así que mis próximas conferencias, que saldrán pronto, estarán enmarcadas en esas temáticas. Te invito a que estés pendiente y no te lo pierdas. Suscríbete al canal. Actívate con la campanita de notificaciones. Eso te va a ayudar a estar al pendiente. Entonces, hasta aquí esta conferencia. Esto fue Patriarcas, liderazgo con el corazón de Dios. Yo quiero resumir cuáles son las temáticas, cuáles son las 4 escuelas y las temáticas. En la escuela de padre, las temáticas son sabiduría prematrimonial, sabiduría matrimonial, sabiduría paternal para la crianza. Esto es a manera de recapitulación. En la escuela de sacerdote tenemos vida personal y devocional con Dios, métodos de estudio bíblico, comunicación de mensajes bíblicos, entendimiento histórico profético de los tiempos. En la escuela de sabio tenemos sabiduría bíblica para las finanzas personales, sabiduría bíblica para emprender y construir riqueza. La faceta de rey, la escuela de rey, tenemos perfil general de los líderes conforme al corazón de Dios, sabiduría bíblica para el ejercicio de la política y el gobierno civil. Creo que son 10 u 11 temas principales, englobando todo, englobando todas las escuelas. Bien, déjame tus impresiones aquí abajo en los comentarios, ¿sí? Y un abrazo, saludos a todos. Me ha placido mucho entregarles mi última conferencia. Shalom.